El domingo pasado comencé a desarrollar el tema el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y hoy vamos a continuar en ello. Les decía el domingo pasado que cuando uno lee toda la Biblia, especialmente en lo relacionado con el Espíritu Santo, tiene que llegar a la conclusión de que verdaderamente Él es el Espíritu Santo de Dios, que Él es el eterno Espíritu de Dios, que Él es Dios, que el Espíritu Santo es completamente indispensable para la obra de Dios en la vida del hombre y a través del hombre. Así que hoy quiero continuar con este estudio que iniciamos la vez del domingo pasado. Y el subtítulo para hoy es Acciones u obras del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. El domingo pasado hicimos una introducción. Llegamos a la conclusión de que el Espíritu Santo es creador con el Padre y con el Hijo, que es el creador del universo y de todo lo que existe, y también es el creador de nosotros los seres humanos. Ahora me gustaría que veamos de aquí en adelante algunas de sus acciones, de sus obras, de sus funciones, de su trabajo, que están escritos en el Antiguo Testamento. Estaba observando la acción del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pero especialmente estaba observando lo que tenía que ver con la reacción de los siervos de Dios en el Antiguo Testamento. Y pienso ahora que los siervos de Dios en el Antiguo Testamento probablemente no concibieron ni entendieron al Espíritu Santo como podemos hoy conocerlo y entenderlo de acuerdo con el Nuevo Testamento. Creo que las razones son varias y concretas. Primero, por la manifestación de la misma presencia del Espíritu Santo, por la voluntad del Padre y también por la voluntad del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Pero hay otra razón bien poderosa, y es que hoy tenemos la Biblia completa, la palabra de Dios, los dos testamentos. La vasta mayoría de aquellos siervos que tuvieron experiencia con el Espíritu Santo tenían solo la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Hoy nosotros tenemos toda la Biblia, toda la revelación, toda la enseñanza del Señor. De manera que somos más privilegiados que aquellos. Pero valdría la pena saber, descubrir, observar quiénes realmente disfrutaron más al Espíritu Santo, si ellos o nosotros, y cómo estamos en este momento. De cualquier manera, creo que debemos darle gracias a Dios por su palabra escrita. Debemos valorar más su palabra. Debemos dedicar más tiempo al estudio de la palabra, porque hoy nosotros podemos tener mayores experiencias con el Espíritu Santo de Dios. Con aquellos siervos del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía para hacer una obra y no continuaba en sus vidas, pero en nosotros el Espíritu Santo está en nosotros para siempre. De manera que nosotros deberíamos valorar más eso y tenerlo muy en cuenta. Porque hoy nosotros gozamos de una revelación mucho más clara, amplia, completa acerca del Espíritu Santo de Dios. De manera que nosotros podemos ver desde el Antiguo Testamento que el Espíritu Santo siempre ha actuado con todos los atributos divinos,
con los mismos atributos con que el Padre lo hemos visto actuar, los mismos atributos con los que el Señor Jesucristo actuó y actúa, igualmente el Espíritu Santo, porque es el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a ver una de las primeras obras que el Espíritu Santo desarrolló en el Antiguo Testamento, aparte de lo que ya vimos en la introducción, la creación de nosotros y toda su manifestación. Hay una obra que yo no puedo pasar por alto, porque la Biblia lo dice y vale la pena que lo tengamos en cuenta. Es que el Espíritu Santo es creativo. Además de ser creador, es creativo. Lo demuestra en la Biblia que es así, y creo que vale la pena conocer esa actividad del Espíritu de Dios, esa capacidad. Y vamos a observar su creatividad con sabiduría, inteligencia, capacidad artística en oro, plata, engaste de piedras preciosas, ingeniería, carpintería, diseños ornamentales, etcétera, etcétera. Les está sonando raro, ¿verdad? ¿Ah? Que en todo esto el Espíritu Santo obra y actúa. Históricamente sabemos que lo hace, que lo ha hecho. Vamos a ver un pasaje bíblico en Éxodo capítulo 31, los versículos 1 al 11, y lo vamos a leer en la versión internacional. Dios decidió hacer para Israel un tabernáculo donde este pueblo pudiera conocerlo y tener la presencia de Dios. Este tabernáculo era absolutamente desconocido por el ser humano. Ni siquiera Moisés tenía una idea de qué era el tabernáculo, porque el tabernáculo es sombra del verdadero tabernáculo eterno en la presencia de Dios. Así que Dios llama a Moisés y le muestra todos los detalles y el diseño de cómo debe hacer el tabernáculo. Moisés, pienso yo acá, recibe toda esa información, es algo celestial, es algo que él nunca conocía, y de pronto Moisés se pudo preguntar, ¿cómo hago todo esto? Ahora observen lo que dice el pasaje bíblico de Éxodo. Vamos a leer a partir del versículo 1 de Éxodo 31. Dice: el Señor habló a Moisés y le dijo: toma en cuenta que he escogido a Bezaleel, hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios. Dígame, ¿lo había llenado de qué? ¿Quién tomó la iniciativa de buscar a un hombre y escogerlo y llenarlo con el Espíritu Santo? Dios. ¿Con qué propósito? Observemos ahora. Mire lo que sigue diciendo. Lo he llenado del Espíritu de Dios, en consecuencia de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para ser tallados en madera y para realizar toda clase de artesanías. ¿No les parece maravilloso, amados? ¿Quién estaba presidiendo todo eso? ¿Quién lo hizo? ¿Quién tomó a estos hombres para darle la sabiduría y la capacidad de poder hacer las obras que tenían que hacer? Quiero decirles varias cosas. Primero, no era una obra común y corriente, no era conocida por los hombres. El único hombre que tenía ahora una revelación que Dios le había dado del diseño de lo que se iba a hacer
era Moisés, número uno. Número dos, todo ese diseño era celestial. Todo lo que se iba a hacer era figura de lo que ya existía en el reino de los cielos. De manera que no hay hombre alguno capaz de saber qué es y cómo hacerlo. Y ahora Dios decide hacerlo usando al hombre. Pero para que el hombre lo pueda hacer, no solamente le revela a Moisés cómo lo quiere, sino que llena con su espíritu para que su espíritu dé la sabiduría, la capacidad, toda obra creativa a este varón y a otros más. Y así pudieran hacer la obra de Dios. ¿No les parece eso especial? Y yo pregunto, ¿el Espíritu Santo es el mismo hoy? ¿Sí o no? ¿Será el mismo mañana? ¿Y será el mismo por los siglos de los siglos? ¿Tiene el poder creativo hoy el Espíritu Santo? Ahora, observen otra cosa. Si para hacer una obra material como esta fue indispensable que el Espíritu Santo dirigiera esa obra, y siendo que esa obra era un símbolo de lo que realmente habría de ser la iglesia, el cuerpo de Cristo, el templo de Dios, hoy por hoy, ¿quién puede pastorear una iglesia? ¿Quién puede dirigir al pueblo de Dios? ¿Quién puede diseñar la obra de Dios? ¿Cualquier pastor, cualquier ministro o el Espíritu Santo de Dios? Esto es algo que nosotros debemos aceptar, creer y depender de ello, porque el que está señalado, indicado por el Dios el Padre, por el Dios el Hijo, para hacer su obra, para continuar, para transformar, para convertir a esta iglesia en el templo de Dios, santo para Dios, es el Espíritu Santo. Pero no solamente en el campo espiritual, Él nos puede capacitar para hacer todo lo que Él quiera que hagamos. Yo no estoy proponiendo la idea de que yo programe, de que yo idee, de que yo me proyecte y luego le diga al Espíritu Santo, ven acá, ayúdame a hacer esto. Yo no estoy pretendiendo decir eso, porque yo sé que hay muchos que quieren hacerlo. Yo lo que pretendo es que cada uno se preocupe por saber qué quiere Dios hacer en su vida y a través de su vida para que el Espíritu Santo lo haga. Cuando Dios se propone, y sin duda Dios tiene un propósito con la vida de cada uno de nosotros, cuando Dios ha establecido propósitos para ti y para mí, y yo estoy en esa relación con el Espíritu de Dios, sé que Él me va a guiar a desarrollar esos propósitos. No solo, escúcheme bien, en el área espiritual que es básico, sino en cualquier área que sea necesario utilizar. Por ejemplo, en las diferentes profesiones, las diferentes tecnologías, en las diferentes maneras de hacer las cosas, en las manualidades, en todo lo que necesitemos hacer conforme el propósito de Dios, el Espíritu Santo va a estar allí para hacerlo. Cuando Hilda y yo éramos novios, ella tenía un reloj pequeño, siempre le gustan los relojes pequeños, y ese reloj era ya viejito y se le dañó. Y ella fue donde el relojero para que lo revisara. El relojero lo abrió y dijo, esto ya no sirve, mejor es que compre otro. Y ella no tenía con qué comprar otro. Las cosas en aquel entonces eran un poquito difíciles. Entonces ella oró con base en esta palabra. Y a los pocos días el reloj comenzó a funcionar. Y a funcionar bien. Nos casamos, fuimos a Medellín, estuvimos en Magangué pastoreando por 4 años. Fuimos a Sincelejo por otro tiempo, vinimos a Cartagena y ella vino con su reloj andando y nunca más tuvo que llevarlo a un relojero. Y pasó algo, ¿no? Como la casa pastoral donde vivíamos era la casa pastoral de todo el mundo, alguien pasó por allí y se lo llevó. Yo espero que
le haya servido, ¿no? Pero lo importante aquí es que ella creyó en la obra de Dios. No tenía cómo comprar uno nuevo. El técnico, el relojero le dice, no sirve, está todo oxidado por dentro, la máquina ya no funciona. Así le dijo ese señor. Y ella vino y oró, y el Señor hizo la obra. Porque el Espíritu Santo obra como quiere y tiene el poder para hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Cuando le creemos, cuando dependemos de Él. Esa es la experiencia de Hilda. En el área intelectual yo tengo mi propia experiencia. Yo siempre digo que cuando las personas son ricas y pasan de ricos a pobres, eso es una vida muy difícil, porque los ricos quieren, esas personas quieren vivir, no saben vivir la pobreza, entonces quieren vivir como vivían antes. Mis padres fueron muy ricos económicamente, pero cuando yo nací, ya mis padres eran pobres, totalmente pobres. Así que yo viví, nosotros todos, 7 hijos, todos vivimos la experiencia de la pobreza. Recuerdo que cuando yo tenía 5 años, yo solo recuerdo, es una cosa que nunca he olvidado, mis padres pasaron a cuidar una finca para tener de qué vivir y mi madre tenía gallinas. Entonces esos huevos producidos ella me los daba para que los fuera a vender a los vecinos. Entonces yo iba de 5 añitos a vender huevos. Pero la situación seguía empeorándose y cuando ya estaba más grande, mi mamá le tocaba hacer algo para poder vivir y hacía chocolate. Para ello había que moler maíz y moler el cacao, y hacía bollo y queso también. Entonces nos levantábamos ella y yo a las 4 de la mañana a moler, y después que ya estaba todo listo, a las 4 de la mañana, trabajando duro, me tocaba salir en las horas de la mañana, en la hora del desayuno, a vender lo que se había producido, y eso fue por muchos meses. Yo recuerdo también que yo salía con una olla en la cabeza para vender chocolate, bollo y todas estas cosas. Tuve esa experiencia. Eso quiso decir que no tenía tiempo para estudiar. Pero en un pueblo más cercano a donde vivíamos, había una escuela. Y yo, después que terminaba de vender, me iba y me paraba en la ventana de la escuela para escuchar las clases. Eso lo hacía todos los días. El rector de la escuela se dio cuenta y un día me llamó. Me preguntó quién era, dónde vivía y todas las demás cosas. Y me dijo, ¿quieres estudiar? Yo le dije, sí, pero no tengo plata ni tengo tiempo para hacerlo. Él, un día cualquiera, se presentó donde mis padres y convenció a mis padres que le permitiera estudiar. Y él regaló todos los estudios. Mis padres accedieron y fui a estudiar en la escuela. Allí hice el primer año de primaria y el segundo año, pero la mitad, hasta la mitad, no pude seguir estudiando hasta el segundo de primaria. Yo recuerdo que me tocaba seguir vendiendo en las tardes y en las noches cuando regresaba de la venta me tocaba estudiar. Y desde luego cansado todo el día, estudiando en la escuela, el trabajo de vender en la noche, no había luz como ahora, servicio de energía en el pueblo donde vivíamos, y estudiábamos con vela. Así que una noche yo me dormí, la vela se dobló y me quemó la cabeza. Pero desperté a tiempo, gracias a Dios. Experiencia interesante. Después me aparté del hogar, me fui huyendo del hogar y me hice un sinvergüenza. Comencé a tomar, a ser parte de una pandilla de jóvenes ladrones, no de pandillas como las de ahora, sino robábamos allí a las gallinas, pavo, pollo y todas esas cosas. Y algunos padres de mis compañeros eran tan sinvergüenza que nos permitían allá hacer sancocho y todo. Y un día estábamos en pleno sancocho y también borracho, y llegó un anciano que vendía agua allí,
y comenzó a evangelizarnos. Yo recuerdo cómo él dijo, oh juventud, divino tesoro, y después comenzó a decir que su vida era una vida desordenada y que había encontrado un piloto que lo llevó a puerto seguro y que ese piloto era Jesucristo. En la noche me llevó a su casa, me evangelizó, yo no quise recibir al Señor y la razón es porque tenía 3 novias en cada esquina y yo dije, si esto es así yo voy a perder mis novias, así que yo preferí no hacerlo. Mis compañeros hicieron decisión de fe, pero ese señor perseveraba y me dijo, voy a tu casa mañana a recogerte tempranito para llevarte a la iglesia donde yo asisto. Y ese día yo me levanté temprano, de costumbre, me puse a fumar, pero traté de arreglarme rapidito para irme antes que el anciano llegara. Y el anciano llegó primero de la hora que me había fijado. Qué bueno es cumplir los horarios. Llegó antes y me pescó y me llevó a la iglesia. Yo recuerdo la experiencia que tuve en la iglesia, por primera vez escuchaba la palabra, recuerdo bien lo que la profesora enseñó ese día. Recuerdo que después que terminó el servicio los jóvenes me invitaron a ir a sus casas y pasamos todo el día en las casas de los jóvenes almorzando y conociendo a la gente. En la noche llegamos al culto, esa noche hice decisión de fe. Una profesora del colegio cristiano comenzó a mirarme y a interesarse en mí, entonces me invitaba para enseñarme cosas y ahí descubrió y me dijo, ¿tú quieres estudiar? Y yo dije, sí, pero yo no tengo facilidades. Entonces el pastor y esa profesora hicieron los planes para hablar con el rector del colegio latinoamericano. Total es que para no alargar la historia, los hermanos ellos consiguieron que yo me viniera a estudiar. Vine a estudiar en el colegio latinoamericano como interno, estábamos allí en Manga, asistíamos los domingos aquí. Yo era alto y todos los chicos de quinto año de primaria eran muy pequeños al lado mío, pero había un problema serio, yo no había hecho ni siquiera segundo, menos el tercero y tampoco el cuarto, ahora iba a ser quinto año de primaria, yo iba perdiendo todas las materias. Pero pasó también otra cosa en el área espiritual, que fue muy lindo. Me consagré al Señor. En ese año, el primer año, yo leí toda la Biblia, 4 capítulos diarios leía, sacaba tiempo para eso. Y en los momentos de receso yo me metía en donde había un palomar allí a orar. Y después comencé a promover tiempos de oración con los estudiantes de interno y formamos un grupo de oración. Eso fue de bendición para profesores, para el colegio, y Dios me puso en gracia delante de los estudiantes de cuarto de bachillerato. Esos muchachos, muchos de ellos los recuerdo, seguimos en buenas relaciones, hablaron con el rector del internado y le dijeron, queremos que usted le dé permiso a Luis y también a nosotros para enseñarlo, porque él va muy mal, va perdiendo el año en los primeros meses. El rector le dio permiso. Todas las noches teníamos que estudiar 2 horas obligatorias con un profesor que nos cuidaba. Me dieron permiso para estudiar la Biblia 15 minutos allí, como si estuviera estudiando otro libro, 15 minutos estudiando la Biblia y luego estudiando las materias. Cuando terminaba el estudio obligatorio, estos muchachos me llevaban a los salones de clase y allí me educaron. Ellos me enseñaron. ¿Y sabe qué? En este mismo lugar, porque aquí era donde se hacía la inauguración de comenzar el año y se terminaba el año aquí. Aquí en este lugar me premiaron con una serie de libros y con una cosa hermosa, porque ocupé el primer lugar de un quinto año sin haber estudiado, sin haber tenido ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. ¿Quién hizo eso? Los muchachos que me ayudaron dirán ustedes, hermano, pero ¿quién me dio a mí la capacidad de captar todo eso? Dígame, ¿quién? Y una relación que tenía con el Señor. Fue tremendo. Cuando ya terminé de estudiar acá, me llevó la denominación a pastorear una iglesia y comenzó la comezón de querer presentarme para prepararme, porque no había estudiado en el seminario. Bueno, nació toda la idea y estábamos listos para hacerlo.
y vino la denominación y habló con el seminario. Tenemos un estudiante que no puede ir a hacer los 3 años. Queremos que él vaya un solo año, pero queremos hacer un arreglo con ustedes, que él asista a los 3 años, es decir, al primero, al segundo y al tercero. Así que mi esposa y yo asistíamos a las clases del primero, a la clase del segundo y a la clase del tercer año en un año. Las materias básicas, las más importantes. Óyeme, ¿sabe qué más había? Que no había en la biblioteca libros en español, sino todo en inglés. Y teníamos que estudiar en la biblioteca con los libros en inglés para traducir y para hacer las tareas. Yo aprendí, yo no sé cómo, no me lo pregunte, pero yo aprendí a traducir. O sea, leía en inglés y traducía al español y hacía mis tareas, y mi esposa también, porque estudiábamos juntos. Cuando terminó ese año, ¿sabe qué sucedió? Yo ocupé el primer lugar y mi esposa el segundo. Dígame, ¿quién hace eso, amados? ¿Quién lo hace? Cuando se tiene una relación con el Señor, así es. Y Dios ha producido en mí una comezón por estudiar la palabra. Yo no puedo vivir tranquilo. Pueden preguntarle a mi esposa que más es el tiempo que paso estudiando la palabra que cualquier otra cosa. Y eso es un hambre y una sed que el Espíritu Santo me ha dado. Y quiero que ustedes tomen en cuenta eso. Estos testimonios que hemos contado es simplemente para animarlos a ustedes a creer que el Espíritu de Dios sí existe, sí es real, está en nosotros y puede transformarnos y darnos la capacidad para estudiar los mejores estudiantes. Yo pues tengo otra experiencia, no mía. Yo tengo una experiencia con un hombre que vino a ser miembro de esta iglesia. Yo fui pastor en Magangué y un día el hijo de uno de los creyentes de allá pasó en la Universidad de Cartagena para estudiar Derecho y lo trajeron aquí. Y ese día el papá vino y me dijo: pastor, yo quiero que usted se encargue de mi hijo y que siga el buen camino. Ese señor vino a estudiar y un día él dijo, se llama Guillermo Mejía, algunos de ustedes lo conocen. Él dijo: yo estoy en la universidad no solo para aprender, sino para dar testimonio de Jesucristo. Un jovencito. Y ese fue impactante, el testimonio que él dio en la universidad. Fue impactante trabajando con los jóvenes universitarios. Fue impactante aquí en la iglesia porque él presidió y trabajó con los adolescentes. Mi hija fue una de esas que participó de eso y mi hijo también. Y yo creo que mucho de lo que fue el fundamento de la vida de mis hijos estuvo en el trabajo que hizo Guillermo acá. Guillermo ganó la universidad con honores, ocupando el primer lugar. Luego se presentó para Derecho Internacional y de los muchos jóvenes que se presentaron, que se presentan bastante, él ocupó el primer lugar. Estudió Derecho Internacional. Luego comenzó a estudiar diplomacia. La carrera de diplomacia en Colombia es demasiado larga y él estuvo en varios países. Pero ¿sabe qué? En todos los países donde él estuvo, siempre estableció iglesia, aún en Japón y en otras partes. Él y su esposa establecieron muchos grupos de oración. Cuando un hombre es definidamente comprometido con el Señor para glorificar al Señor, Dios hace con esa persona lo que Él quiere, lo que jamás ha pensado. Ha sido un diplomático de mucho testimonio en todas las embajadas donde estuvo. Ahora se retiró de la carrera de diplomática y se fue a un seminario a estudiar. Hoy no es pastor, pero es profesor de la universidad donde Harold está estudiando. Es sorprendente ver cuando uno rinde su vida al Espíritu de Dios, lo que el Espíritu Santo puede hacer en todas las áreas, en lo intelectual, en lo físico, en todo, en lo espiritual, en todo. Para los hijos de Dios, el Espíritu Santo es indispensable. Muy bien, seguimos con el texto que estamos leyendo. El Señor le dijo a Moisés: además he designado como su ayudante a Oholiab,
hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he dotado de habilidad a todos los artesanos para que hagan todo lo que te he mandado hacer, es decir, la tienda de reunión, el arca del pacto, el propiciatorio que va encima de ella, el resto del mobiliario de la tienda, la mesa y sus utensilios, el candelabro de oro puro y todos sus accesorios, el altar del incienso, el altar de los holocaustos y todos sus utensilios, el lavamano con su pedestal, las vestiduras tejidas, tanto vestiduras sagradas para Aarón, el sacerdote, como las vestiduras sacerdotales de sus hijos, el aceite de la unción y el incienso aromático para el lugar santo. Todo deberá hacerse tal como te he mandado que lo hagas. Déjeme decirle que para que se hiciera todo como Dios lo había mandado, como Dios lo había diseñado, como Dios se lo había revelado a Moisés, no había hombre alguno que lo pudiera hacer, pero Dios escogió a hombres, los capacitó con la presencia del Espíritu Santo, quien les dio toda la capacidad para hacer la obra de Dios. No dicen aleluya, ni gloria a Dios, ni nada de esas cosas. Hermanos, otra vez repito, si para hacer toda esta obra física fue indispensable la dirección del Espíritu Santo, ¿cómo es de indispensable que en mi vida, para que sea transformada, necesito el Espíritu Santo? Que para que pueda servirle a Dios, necesito el Espíritu Santo. Yo decía esta mañana y lo digo otra vez, podemos ser artistas, podemos saber música, podemos hacer buena alabanza, podemos predicar, podemos hacer muchas cosas y pueden sonar bien, pero solo cuando el Espíritu Santo está interviniendo en esa alabanza, en la vida de ese director, en la vida de esos cantantes, de la vida de esos músicos, en la vida de ese predicador, en la vida de ese que predica la palabra, que enseña la palabra, en la vida de los hombres que llevan la palabra, cuando el Espíritu Santo lo hace porque ha transformado su vida y le usa, es cuando vemos la obra que glorifica a Dios y que edifica a la iglesia, ¿cierto? Mientras tanto es pura religión y pura cosa parecida a la religión. Pero si queremos la obra genuina, tiene que ser por medio del Espíritu de Dios. Mire cómo el pasaje bíblico nos enseña esas verdades. ¿Están de acuerdo? ¿Cuántos creen esa palabra? Muy bien. Vamos a otro pasaje. Esta vez tiene que ver con... Déjeme introducirlo de esta manera. Dios llamó a Moisés para conducir a toda una nación, la nación de Israel, un pueblo rebelde, un pueblo difícil de manejar. El hombre estaba muy cansado y sufrido y oraba a Dios por esta situación. Y yo quiero que ustedes sepan lo que Dios hizo para responderle el problema que tenía, para solucionarle el problema. Vámonos a Números, capítulo 11, también en la versión internacional. Números, capítulo 11, los versículos 16 y 17. Luego los versículos 25 y 26. Y por último el versículo 29. Pero Moisés le respondió. Vamos a leer desde el principio. Vamos al versículo 16. Oigan lo que dice. Yo he titulado este subtítulo así: el Espíritu Santo es indispensable en el ministerio del cuerpo pastoral, en el ministerio de los ancianos de la iglesia. Mire lo que dice. ¿Ya lo tienen? El Señor le respondió a Moisés, le respondió lo que le estaba preguntando, lo que estaba tocándole acerca de su trabajo, y le dice: tráeme a 70 ancianos de Israel y asegúrate de que sean ancianos y gobernantes del pueblo. Llévalos a la tienda de reunión y haz que esperen allí contigo. Yo descenderé para hablar contigo y compartiré con ellos el Espíritu que está sobre ti, para que te ayuden a llevar la carga que te significa este pueblo. Así
no tendrás que llevarla tú solo. Hasta allí, un momentito. ¿Ven bien el cuadro de lo que pasaba? Moisés estaba ya que tiraba la toalla. Estaba solo. Ora a Dios, pide a Dios y Dios le responde. ¿Y qué fue la respuesta de Dios? Le dijo, tráeme a 70 ancianos, que sean ancianos y que sean gobernantes. Yo te he dado de mi espíritu y voy a tomar del mismo espíritu que te he dado a ti para darles a ellos. Y formen ustedes un equipo de trabajo, un equipo pastoral, un equipo de ancianos y puedan gobernar todo este pueblo. Y fue así, ¿verdad? Los reunió y vean lo que sucedió. Sigamos leyendo. El Señor descendió. El Señor descendió en la nube y habló con Moisés y compartió con los 70 ancianos el espíritu que estaba sobre él. Cuando el espíritu descendió o descansó sobre ellos, se pusieron a profetizar. Pero esto no volvió a repetirse. 2 de los ancianos se habían quedado en el campamento. Uno de ellos se llamaba Eldad y el otro Medad. Aunque habían sido elegidos, no acudieron a la tienda de reunión. Sin embargo, el Espíritu descansó sobre ellos y se pusieron a profetizar dentro del campamento. ¿No les parece eso sobrenatural? Porque lo es, ¿verdad? Glorioso. Moisés reúne a los 70 hombres, no vinieron los 70, llegaron 68 y por algún motivo que no sé cuál sea, 2 se quedaron en el campamento, no vinieron a la reunión. El Señor descendió y derramó de su espíritu sobre los 68 que estaban allí. Pero el Señor, que sabe que faltaban 2, allá donde estaban, allá también el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Y todos comenzaron a profetizar, porque es que es indispensable que para poder ser transformados por Dios, necesitamos ser llenos del Espíritu. Y para poder hacer la obra de Dios genuinamente, la obra de Dios no la hace el hombre, la hace Dios a través del hombre. Y ellos estaban siendo llamados para gobernar, para dirigir, para pastorear a toda una nación. Y se requería de esto, y esto fue lo que sucedió. Díganme, ¿no es maravilloso? Dios no ha cambiado. Dios sigue interesado en su pueblo. Quiere pastorear directamente a su pueblo, llamando a hombres que estén dispuestos y a mujeres que estén dispuestas para hacer la obra de Dios. No a su manera, no cuando quiera ni como quiera, sino rindiendo su corazón, rindiendo su vida totalmente al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo le use como quiera. Primero le transforme y luego le use. Vean ustedes lo que dice el versículo 29. Pero Moisés le respondió: ¿estás celoso de mí? ¿Cómo quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor pusiera su espíritu en todos ellos? Resulta que cuando los demás líderes se dieron cuenta, y uno de los servidores de Moisés se dieron cuenta que allá en el campamento había 2 hombres profetizando, no les gustó y vinieron donde Moisés a informarle. Entonces Moisés le dice: ¿cómo quisiera yo que todo el pueblo profetizara bajo el poder del Espíritu? ¿Y cómo quisiera yo que el Espíritu Santo llenara a todos? En aquel entonces, amados, era imposible que eso sucediera, porque solo recibían ese toque especial del Espíritu Santo los que habían sido llamados para hacer una obra de Dios. Hoy es todo al contrario y beneficioso para nosotros, porque hoy cada creyente, cada hombre, cada mujer que nace de nuevo, enseguida recibe el don del Espíritu Santo.
después que se arrepiente de sus pecados y recibe a Cristo como Salvador, lo primero que va a darle Dios después del perdón de sus pecados es la presencia misma del Espíritu Santo. Así que hoy sí que podemos, con gozo y alegría, saber que todos tenemos el Espíritu Santo de Dios. Pero hay una pregunta que debemos resolver. ¿Dónde está la manifestación del Espíritu Santo en mi vida? ¿Cuál es la transformación que el Espíritu Santo ha hecho en mí? ¿Qué influencia tiene el Espíritu Santo en mi carácter? ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo en mí para usarme, para llevar la palabra o para hacer lo que Él quiere que haga? Hay una gran diferencia entre saber que tengo el Espíritu Santo de Dios y saber que el Espíritu Santo está activo en mi vida. ¿Por qué no se ve la acción del Espíritu Santo en mi vida? ¿Por qué yo no estoy lleno del gozo del Espíritu? ¿Por qué yo no estoy siendo transformado? ¿Por qué cada día no me parezco más a Jesucristo? ¿Por qué mi carácter cada día no está siendo transformado? ¿Por qué mi vocabulario todavía no ha sido transformado? ¿Por qué? ¿Por qué si tengo el Espíritu Santo? ¿Por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo hacía cosas tan grandes en el Antiguo Testamento y en la historia del Nuevo Testamento? ¿Y por qué en mí no está ocurriendo? Y la respuesta es sencilla. El hombre y la mujer que recibían la llenura del Espíritu Santo aprendían a someterse a Él día y noche en todo momento, y por eso el Espíritu de Dios los utilizaba y los transformaba. Lo que está ocurriendo en la iglesia hoy es que, a pesar de que tenemos el Espíritu de Dios, escúchenme, todos queremos vivir conforme nuestra propia voluntad. Todos queremos hacer las cosas como a nosotros nos parece. Todos somos egoístas, hemos endurecido el corazón. No tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para estudiar la palabra, no tenemos tiempo para estar en el secreto del Señor. No hemos decidido humillarnos y entregarnos totalmente a la dirección del Espíritu de Dios, al gobierno del Espíritu de Dios, al señorío del Espíritu Santo, a la dirección del Espíritu de Dios. Ahí está la diferencia y ahí está el problema. Yo quiero invitarles en esta mañana, primero a reconocer si el Espíritu Santo existe o no existe. ¿Existe? Segundo, ¿es el Espíritu Santo Dios? ¿Sí lo es? ¿Sí o no? Tercero, Dios, al ver perdonado mis pecados, tus pecados, con la sangre de su Hijo Jesucristo, y al Espíritu Santo habernos convencido de pecado, de justicia y de juicio, llevarnos a Cristo al arrepentimiento y al haber nacido de nuevo, ¿tenemos o no tenemos el Espíritu Santo? Es palabra de Dios que dice que a todos los que son hijos de Dios, por cuanto soy hijo de Dios, Dios le ha dado el Espíritu de su Hijo para que esté dentro de su vida y clame, Abba, Padre. Pero una cosa, como acabo de decirlo, es que Él esté presente en mí, y otra cosa es que Él gobierne mi vida. Yo soy templo del Espíritu Santo. Permítame decirlo en una versión más popular. Yo soy casa del Espíritu Santo. Pero Él no es un inquilino, Él es el dueño de la casa. Y el dueño de la casa hace de la casa lo que quiere. ¿Cierto o no? Pero como yo no soy un edificio, sino un ser humano, yo tengo una voluntad que siempre va a chocar con la voluntad de Él. Y para que no haya ese choque, mi voluntad tiene que ceder. Un Juan el Bautista lo entendió y dijo, a mí me conviene menguar, pero que Él crezca. Un Pablo entendió que él estaba juntamente crucificado con Cristo y que ya no vivía él, sino Cristo en él. ¿Estamos? ¿Estamos cantando? Y Jesús nos enseñó, si alguien quiere ser mi discípulo, entonces niéguese a hacer su propia voluntad. Tome la cruz, su propia cruz, la cruz de la obediencia, la cruz de la humildad, la cruz de la fe. Tómela cada día y luego sígueme.
Nosotros hemos oído eso y lo sabemos, pero no tomamos la acción diariamente. ¿No les parece que ya es tiempo, si queremos ver la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿De quién es esa responsabilidad? De cada quien que la desee. Ya no tengo que orar que el Espíritu Santo venga a mi vida. Lo que tengo que orar, lo que tengo que hacer es rendirme para que el Espíritu Santo que está en mi vida comience a tomar el control de mi vida. Comenzando por mi voluntad. Y a propósito de la voluntad, hablando de la voluntad de Dios, los martes estamos desarrollando el tema la voluntad de Dios. Y es algo precioso, algo celestial, algo divino, algo glorioso que estamos aprendiendo aquí. Qué bueno sería que usted pudiera venir a recibir esas enseñanzas para que vea lo que es la voluntad de Dios y la necesidad de someternos a esa voluntad, porque nosotros estamos llamados solo para hacer la voluntad de Dios. Para eso estamos diseñados en la nueva vida en Cristo Jesús, solo para hacer la voluntad de Dios. Pero nosotros no podemos ni perdonarnos nuestros pecados. ¿Quién ha sido capaz de perdonar sus propios pecados? No podemos transformarnos, no podemos transformar nuestra mente, no podemos renovar nuestra mente. Nosotros no tenemos esa capacidad, pero la necesitamos. Y la palabra de Dios muestra, indica que mi mente tiene que ser primero renovada para luego ser transformado. Y esa es obra del Espíritu Santo. Él es el Señor, Él es el Espíritu de Dios que transforma nuestra vida de gloria en gloria hasta llegar a ser como la imagen de Jesús. Pero ¿saben qué? El Espíritu Santo, a pesar de que tiene toda autoridad para hacer y moverse y tomar las cosas a su manera, con sus hijos no hace lo mismo. Espera que sus hijos decidan, que le inviten, que le permitan actuar. Y la prueba es que si no está actuando en mí es porque yo no me he rendido a Él. Y la prueba está en que el hombre que se rinde a Él, allí hay manifestación del Espíritu de Dios. Queremos seguir llevando una vida religiosa, seca, vacía, con un mundo que necesita ver a Dios, con una familia que necesita ver al Señor Jesucristo, con vecinos que necesitan conocer a Jesucristo. ¿Queremos seguir así? ¿O queremos que verdaderamente Dios se glorifique en mi propia vida, en mi familia, en mis hijos, en mi esposa, en todos y también en mis vecinos como Él quiera hacerlo? Allá en la universidad, en el colegio, en el trabajo, en el hospital, en la clínica, donde quiera que estemos, en la empresa, donde quiera que estemos. Queremos ver la manifestación de Dios con poder, no la religión, sino el poder de Dios. Rindamos nuestra vida en el secreto del Señor. Ya yo les he hablado de 5 cosas que son muy importantes. Ya quiero terminar mostrándoles estas 5 cosas. El próximo domingo, que tenemos ayuno y que tenemos acá más tiempo, vamos a seguir estudiando este tema. Yo termino aquí mostrándoles 5 necesidades, de las cuales ya les hablé, las voy a recordar. Para ver al Espíritu Santo de Dios manifestándose como Señor, como autoridad, haciendo lo que Él quiere que hagamos, haciendo de nosotros lo que Él quiere y usándonos como Él quiera, recuerden, necesitamos ser humildes de espíritu. Porque el Dios Santo que habita en la santidad, habita también con los que son humildes de espíritu. Segundo, necesitamos ser hombres y mujeres temerosos, respetuosos de Dios, que tenemos temor en su presencia, que respetamos su presencia, que evitamos andar en pecado porque estamos en su presencia, que evitamos hacer nuestra propia voluntad porque estamos en su presencia. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos tener fe, creerle a Dios, creer su palabra. El mundo dice A, pero la palabra dice B y es B. No es lo que dice el mundo, es lo que dice la palabra. Y tercero, necesitamos humillarnos, quebrantarnos para que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida, depender del Espíritu. Y por último, es necesario que amemos a Dios. ¿Cómo lo amamos? Obedeciendo su palabra. No lo olviden, amados. Dios les ha hablado hoy, ¿verdad? Y Dios está poniendo una inquietud en su corazón, ¿verdad? Y está comenzando usted a sentir sed y hambre de Dios, ¿sí o no?
Y está diciendo usted allá dentro de usted, yo quiero estar lleno del Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Cierto? Eso es porque está siendo convencido por el Espíritu de Dios de una necesidad. Y esa es la evidencia del amor de Dios para su vida. No puedo seguir siendo el mismo. Él quiere transformar mi vida. Él quiere hacer de mí el hombre que Él ha decidido hacer. Él quiere hacer de ti esa persona que Dios ha diseñado ya desde la eternidad para que le sirva para la gloria de Él. Colóquense de pies. Hagan silencio. Vamos a tener un momento de ministración. Dejemos que el Espíritu Santo esta mañana trate con nosotros. Hagan silencio, por favor. Ubíquense acá conmigo. ¿Cuántos quieren que Dios cumpla su voluntad en sus vidas? Ese es un deseo. ¿Y cuántos estarían dispuestos a hacer lo que Él demanda para hacer su voluntad? Recuerden que no es con fuerzas ni con ejércitos, sino con mi espíritu, ha dicho el Dios Todopoderoso. La fe que necesitamos para creer esto, ya Dios nos las ha dado. Es cuestión de ejercitarla. Y una manera de ejercitarla es repitiendo esta palabra diariamente a mi vida. Y otra manera de hacerlo es orando mucho a solas, dedicando bastante tiempo para orar a solas, para rendirnos, para darle lugar al Espíritu Santo que nos ministre, para que el Espíritu de Dios cada día haga un toque especial hasta el punto en que Él comience a manifestarse. Que yo mismo me quede sorprendido de lo que está haciendo en mi vida. Que yo mismo me quede sorprendido de la manera como ya reacciono cuando mi esposa o mi esposo o mis hijos o mi hermano o alguien me trata mal. Ya no lo hago como antes. Algo está sucediendo en mí. Que yo mismo observe que cuando voy por la calle yo siento compasión por los perdidos y que soy motivado a hablar del Evangelio al compañero de trabajo, que tengo compasión y pasión por aquella persona que está mal y siento que algo me impulsa de dentro para hacerlo. Eso es evidencia de que Dios está obrando y eso es lo que el Señor quiere hacer. De esa vida inútil, religiosa, pasiva, Él quiere sacarnos y el mundo necesita ver la gloria de Dios. El mundo no quiere más religión, está cansado de religión, está cansado de oír religión por aquí, religión por allá, y está cansado de ver que los religiosos se matan y hacen guerra y se odian y hacen de toda clase de mal testimonio. Ya está cansado el mundo de eso. El mundo necesita ver la vida de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios, y eso lo va a ver a través de tu vida, de mi vida. Rindamos pues nuestras vidas al Señor. Entra en un momento de oración y decide si vas a hacerlo o no. El Señor quiere obrar contigo. El Señor quiere tratarte a ti, allí donde estás, en tu casa, en tu hogar. Cambia esa agenda, presenta tu agenda al Señor. Busca la manera, el Espíritu Santo te va a guiar si dispones tu corazón porque Él lo conoce perfectamente. Y cuando Él vea que tu espíritu está dispuesto, ahí estará Dios manifestándose. En ese tiempo de oración a solas, en la madrugada, en la noche, en mediodía, cuando tienes el tiempo, cuando tú lo dedicas, Él mira tu corazón y Él está dispuesto a llenar tu vida. Este es un momento para que tú pienses y tú comiences y tú inicies y tú hagas una decisión delante del Señor. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Padre. Santo eres, tú eres maravilloso, tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, porque tú por tu Espíritu la has hecho viva y eficaz. Tu palabra es creativa, tu palabra es creadora, tu palabra es transformadora, pero porque el Espíritu Santo lo hace. Y yo te suplico ahora, Señor, que despiertes en mí hambre y sed de la presencia y de la comunión del Espíritu Santo.
que yo le pueda permitir a tu Espíritu ser mi Señor, el que dirige mi vida, el que dispone mi tiempo, mi dinero y toda mi vida en todo sentido. Así te pido por mi esposa y te suplico por cada uno de los que estamos aquí y de todos los que oyen esta palabra y los que la oirán más adelante. Rogamos que tú obres, Señor. Sabemos que estás listo para hacerlo. Gracias, Padre. Muchas gracias. Seguimos ministrando, hermano. Siga orando. Seguimos ministrando.